Hola, buen día. Soy la ingeniera química Miralda Cantú, docente del Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Nuevo León, y el día de hoy vamos a hablar del balanceo por redox de las reacciones químicas. El objetivo de este tema es analizar los pasos a seguir en el método del balanceo por redox. Una reacción redox es aquella en donde se produce un intercambio de electrones, es decir, mientras que una sustancia se oxida, otra se reduce. La oxidación se define como la pérdida de electrones, mientras que la reducción es la ganancia de electrones. Los pasos a seguir para el balanceo de una reacción química son: número 1, verificar que la ecuación esté bien escrita y completa. Este es un ejemplo de una reacción redox en donde el cobre en estado sólido está reaccionando con ácido nítrico en solución acuosa para producir nitrato de cobre 2 en solución acuosa, más monóxido de nitrógeno en estado gaseoso, más agua en estado líquido. El paso número 2 es colocar los números de oxidación en cada uno de los elementos. En este caso, el cobre está en su estado basal, su estado de oxidación es 0. Recuerda que las moléculas deben de tener carga neutra. El siguiente reactivo es el ácido nítrico, un oxiácido donde el hidrógeno está trabajando con +1, el oxígeno con -2. Por diferencia sacaremos el estado de oxidación de ese nitrógeno multiplicando -2 por 3, -6, +1, -5. ¿Qué le tienes que sumar a -5 para que te dé carga de 0? +5. Del lado de los productos tenemos al nitrato de cobre 2. Fuera del paréntesis vemos que hay un 2, el cual corresponde al estado de oxidación del cobre. El nitrato trabaja con -1. Para que el nitrato trabaje con -1, el oxígeno debe de estar trabajando con -2, y al multiplicar ese -2 por 3 te da -6. ¿Qué necesitas sumarle a -6 para que te quede el -1? +5. En el caso del monóxido de nitrógeno, el oxígeno trabaja con -2 y el nitrógeno con +2. En el caso del agua, el oxígeno con -2 y el hidrógeno con +1. El paso número 3 es identificar los elementos que cambian su estado de oxidación. En este caso vemos que los hidrógenos se mantuvieron con +1, los oxígenos tampoco cambiaron su estado de oxidación, el cobre está pasando de un estado de oxidación 0 a +2 y el nitrógeno de +5. En el nitrato de cobre 2 no experimenta cambio, pero en el monóxido de nitrógeno cambia a +2. El siguiente paso será identificar el elemento que se oxida y el que se reduce. Si nosotros ubicamos los estados de oxidación en la recta numérica, vemos que al aumentar algebraicamente el estado de oxidación, es decir, al moverse a la derecha en la recta numérica, se está produciendo una oxidación, mientras que si disminuye algebraicamente su estado de oxidación, es decir, al moverse a la izquierda en la recta numérica, se produce una reducción. En nuestro caso, el cobre pasó de 0 a +2, es decir, se oxida, mientras que el nitrógeno pasó de un estado de +5 a +2, es decir, se reduce. Consiste en escribir las semireacciones, balancear átomos y cargas. En el caso del cobre tenemos un átomo de cada lado de la reacción, se está oxidando, así que es el agente reductor. Está perdiendo 2 electrones, los cuales se suman del lado derecho de la ecuación para compensar las cargas. En el caso del nitrógeno, este pasa de 5 a +2, se reduce, es el agente oxidante y gana 3 electrones que se suman del lado izquierdo para completar las cargas. El siguiente paso consiste en eliminar los electrones de tal manera que multiplicaremos por 3 la ecuación del cobre y por 2 la ecuación del nitrógeno. Al hacer la multiplicación del lado de los reactivos tendremos 3 cobre 0, más 2 nitrógenos más 5, más 6 electrones, que produce 3 cobres más 2, más 2 nitrógenos más 2, más 6 electrones. El siguiente paso consiste en sustituir los coeficientes de la ecuación iónica en la ecuación general. Dice que donde aparezca un cobre con estado de oxidación +2, coloquemos un 3. Al colocar un 3 al cobre de los productos, tenemos que balancear con un 3 el de los reactivos. Además, dice que en donde aparezca un nitrógeno +2, coloquemos un 2.
Al poner ese 2, automáticamente se están balanceando los nitrógenos. 2 por 1, 2, por 3, 6. Más 2 serían 8. O sea que al ácido nítrico hay que ponerle un 8 para compensar los nitrógenos. Al poner ese 8, balanceamos los oxígenos multiplicando 8 por 3, 24. Del lado de los productos tenemos 2 por 3, 6, por 3, 18, más 2, 20. Para 24 te faltan un 4 en el agua. Al poner ese 4 tienes 8 hidrógenos, los mismos que tienes del lado de los reactivos. Por último, necesitas verificar la cantidad de átomos en cada miembro de la ecuación. Te sugiero que pongas una tabla y que contabilices cada uno de los elementos que intervienen en la reacción. Te dejo algunas bibliografías para que puedas hacer consultas. Muchas gracias por tu atención y nos vemos.